estos 72 nombres, podemos entender que tienen dos naturalezas, o son de dos naturalezas, que serían la femenina, que son aquellos nombres que hemos visto que terminan con IA, o Yod, Ha, Hei, perdón, y la naturaleza masculina, que son aquellos con la terminación El, que son los que terminan con eh, al, Lamed, digo, perdón, Aleph Lamed, Aleph Lamed. Entonces, también decimos que estos ángeles son los que se encuentran en la frontera entre lo finito y lo infinito, ¿no? Entre lo finito, o sea, entre la realidad física y el Ein Sof. Entonces decimos que estos son como si fuera un cinturón de barrera o de borde que separa el mundo finito y lo finito. Están formadas entonces, como decíamos, por tres letras hebreas. La primera es una carga positiva, la segunda letra es una carga negativa y la tercera se dice que es el cable a tierra para que esa información, que básicamente una información es una energía, la energía es información, baje a nuestras almas, no baje a donde nos encontramos nosotros. Y esto nos pone siempre en contacto con fuerzas espirituales que tienen una frecuencia muy alta. Por eso siempre decimos que si hay alguien que no esté habituado a utilizar este tipo de energías, es bueno, por ejemplo, cubrirse la cabeza para evitar a lo mejor dolores de cabeza o evitar reacciones fuertes. El otro día alguien en la meditación pasada me comentaba que después de la meditación tenía no era un dolor, pero era una sensación como de vacío en el estómago. Y después de hablar un poquito con ella, me decía que básicamente había estado teniendo como algunas situaciones emocionales fuertes en los días anteriores. Y lo que pasa es que estas fuerzas espirituales de alta frecuencia lo que hacen es como si trataran de sacar o de mover todo aquello que no está en resonancia con esa frecuencia espiritual, con esa frecuencia alta. Y entonces, en ese sentido, van a lo mejor a veces a hacernos que experimentemos ciertas síntomas, por así decirlo, físicos incluso, cuando esa energía se mueve, ¿no? Entonces, qué influencia tienen estas 72 fuerzas en nuestra vida física? Bueno, sabemos que son protectores en general de energía negativa, que nos ayudan a borrar o a deshacernos de las inscripciones negativas ancestrales, protege de las tendencias destructivas del ego y obviamente como lo que hace es despertar esos atributos o características que son habilidades y dones de nuestra alma, lo que hace es revelar el potencial del alma. Revelar quiere decir simplemente manifestar el potencial de nuestra alma. Ahora, ¿por qué nos dice que protege de las tendencias destructivas del ego? Bueno, esto es básicamente porque decimos que el ego es una vestidura, ¿no? El ego son los lentes de nuestra percepción subjetiva, donde nosotros nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea y a todas las personas con las que convivimos y la experimentamos desde nuestra realidad interior, pero desde nuestra realidad subjetiva. Y todo eso, digamos que conforma la subjetividad de nuestra percepción es el ego, porque realmente, por eso a veces podemos experimentar, por ejemplo, una misma persona y a una persona le puede caer perfecto y a la otra persona le puede caer en el hígado, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Pues es la misma persona, ¿no? Pero simplemente es el filtro, digamos, que es el ego o esa vestidura que nos ponemos o esa eh, identidad que nos ponemos en el ego actúa como un lente de percepción subjetiva y entonces hace que veamos distorsionada, por así decir, la realidad. Entonces, ¿por qué decimos que nos protege de las tendencias destructivas del ego? Pues porque normalmente tenemos unas ideas de lo que es el mundo, unas ideas de lo que es la realidad, y yo voy a probablemente percibir mi vida de acuerdo
a eso que mi ego me dice que la vida es, ¿no? Que puede ser tanto positivo como negativo. Y está muy bien cuando es positivo, ¿no? Pero cuando es negativo, cuando yo a lo mejor percibo la vida como una situación eh, que a lo mejor es amenazante, ¿no? Puedo percibir la vida como una serie de situaciones amenazantes todo el tiempo, como algo que me tiene todo el tiempo en peligro, ¿no? Creo que, por ejemplo, eso es algo que sucede ahora en nuestra conciencia colectiva, ¿no? Es algo que estamos como que cada vez más en, en el límite de sentirnos siempre como en la amenaza de algo. La amenaza ambiental, la amenaza del COVID, la amenaza del narco, la amenaza de algo. Hay siempre algo que está como quitándonos, por así decirlo, la paz, ¿no? Entonces, estas 72 fuerzas nos ayudan a elevar nuestra conciencia para poder romper, por así decirlo, esa visión o esa percepción subjetiva o quitarnos esos lentes subjetivos y poder ver el mundo, yo diría, poder ver el mundo como Dios lo vería, ¿no? O sea, fuera de la dualidad.